Hola, esto es Mandarax, un podcast de ciencia que hacemos Leonora Milán y yo, que soy Ale Ortiz. Y hoy les vamos a hablar de un tema que sentimos que nos está respirando en la nuca a Ujú, muchísimas personas, sobre todo ujú. mujeres, que Sí, es sí, sí. la menopausia. Para empezar, vamos a definirla y vamos a entender de una buena vez por todas que lo que nos hace sufrir no es la menopausia como tal, sino la parte previa a esta, que es la perimenopausia, que es donde ocurren la gran mayoría de los síntomas que asociamos con la menopausia. Y que ahorita está como so hot right now, ¿no? Como que todo el mundo habla de la perimenopausia. Entonces, ¿por qué sucede fisiológicamente? Todo tiene que ver con hormonas, principalmente con el estrógeno. ¿Cuáles son los síntomas más comunes o las manifestaciones más comunes de la perimenopausia? ¿Y por qué? Aquí hay mucho misterio, pero unas cosas sí se saben. Vamos a hablar un montón de los bochornos, porque qué lata. De dormir mal, de cambios en el humor, estado de ánimo, es decir, síntomas psiquiátricos, psicológicos. Otros síntomas físicos como los cambios vaginales, como la osteoporosis, que es problematiquísima. Y lo que le pasa, y dicen muchas mujeres, que es como que su cognición empieza a cambiar. Es como, se me olvida todo, déjelo saber. Así, ¿por qué pasa eso? ¿Es cierto? ¿Están locas? ¿Todas estamos locas, acaso? ¿Cómo les encanta decir cada cosa que tiene que ver con hormonas? Locas. Sí. A ver, pero la menopausia en general, fuera del estigma, afecta un montón a las mujeres en su vida personal y a la sociedad como tal. Y vamos a platicar un poquito de por qué. Y luego vamos a hablar de si hay esperanza, qué tratamientos existen, qué tanto sí afecta que hagas cambios en tu estilo de vida. Y sobre todo vamos a hablar mucho de la terapia de reemplazo hormonal. ¿Es el diablo o no? Es que hubo un estudio que la gente pensó que era el diablo, pero ya a veintitantos años de ese estudio nos hemos dado cuenta que quizá habíamos leído mal los datos y planeado mal el estudio y que a lo mejor no hace tanto mal y es un paro para muchas mujeres que no tienen factores de riesgo para los cuales les podría resultar dañino. Entonces es muy importante escuchar esta parte del programa, por favor, y tener a un profesional de la salud que sepa qué pedo. Sí. Y bueno, durante todo el programa hay mucho agita el puño fuerte y al final pues más, o sea, que es como, ¿por qué no sabemos tantas cosas de algo que afecta significativamente la calidad de vida del 50% de la población? Ahora, si les podemos recomendar algo en este momento, además de conseguir un profesional de la salud que sepa del tema, es que entren a patreon.com/mandarax y averigüen cómo y si pueden y si les viene bien. Se hace uno Patreon de este programa, que significa básicamente contribuir con una lanita que se entrega mensualmente para que nosotros podamos seguir produciendo Mandarax, a cambio de la cual le entregamos contenido extra, convivios, cotorreo, que nos vean grabar en vivo y platiquemos con ustedes en el chat. O sea, un montón de cosas que están padres. Entonces, averigüen, porque hoy en el pilón para los Patreons tenemos el tema favorito de Alita. O sea, la evolución. Y en Sí. este caso, evolución de la menopausia, porque la menopausia es algo muy raro en el mundo animal. Muy poquitas especies tienen menopausia. Y además es como contraintuitivo porque la selección natural quiere que tengas más hijos y de repente hay un rasgo que hace que ya no tengas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y otro de los beneficios de los Patreons es precisamente que pueden sugerir temas y luego se votan. Y este tema fue sugerido por dos Patreons que son Ariadna Solís y Carla Don Juan y que ganaron en la votación y por eso lo hicimos. Muchas gracias. Gracias. Y dicho todo eso y aventados los anuncios parroquiales correspondientes, empezamos. Hola, gente que escucha Mandarax y que sabemos que durante estos 10 años de Mandarax han cumplido 10 años más y han tenido bendis, por ejemplo, muchas personas. Y muchas otras, pues están en los albores de eso que se llama la perimenopausia. O full ya dentro o incluso en la parte posterior, que es la menopausia como tal. Porque nuestro grupo de edad es quizá no tan variado en el sentido de que dudo que haya gente de 15 años que esté optando por escuchar Mandarax en un día como hoy, lunes 12 de mayo a las 10:42 de la mañana, que estamos grabando. Pero pues sí hay gente millennial de todos los gustos. Millennials de todos los gustos, Sí. hijes de millennials y algunos más grandes, pero bueno, Ujú. también que últimamente, según yo, es como que naces, creces, te baja
y luego ya estás en perimenopausia. O sea, como automáticamente. Sí, y sobre todo, no sé si te pasó a ti, pero como que a mí me ha pasado que hace 10 años que empezamos Mandarax, yo no conocía el concepto de perimenopausia. Ha sido en este trayecto como más cercano a la edad en la que eso me afecta, que se puso también muy de moda el tema y ahora todas hablamos de perimenopausia y antes era como gente normal, pum, menopausia, pum, pasarla mal y no se hablaba del tiempo previo. Sí, según yo también por eso digo como que te baja y luego ya entras en perimenopausia, Sí, porque hay como que todo el tiempo antes de la menopausia es la en fin, el sí. programa de hoy se trata de la menopausia precisamente. Y sí, resolveremos algunas dudas resolvibles, porque otras son misterios, grandes misterios de la ciencia, porque como hemos hablado en otros programas sobre la ciencia que se enfoca en cuestiones que son sobre todo de mujeres, pues les vale, ¿no? No hay dinero, no hay interés. Sí, de por sí dicen que las cosas de la salud de las mujeres son difíciles de estudiar por los niveles de hormonas, pues Sí, imagínate no, ya. cuando ya todas están en crazy mode, pues evidentemente la gente dice, ay no, qué hueva, esto no se puede estudiar, no lo hago más, o sea, Adiós. listo. Pero bueno, ¿qué es la menopausia? La menopausia es el final de los años reproductivos en la vida de una mujer. Y eso ocurre más o menos alrededor de los 50 años, más o menos, porque depende pues de la genética, de la etnicidad, de un montón de cosas. Para algunas mujeres, obviamente, esto ocurre antes, para otras ocurre después. Y también hay ciertas condiciones que pueden hacer que se adelante y que sea más abrupto, como por ejemplo cirugías de cáncer, quimioterapia, radiación. Varios años antes hay el periodo que yo insisto que se puso muy de moda recién y que dice ahorita que ya vivimos ahí siempre, es la perimenopausia, es lo que te lleva hacia la menopausia. Y aquí te empieza a bajar más irregularmente, o sea, o te baja más o te baja menos, o te dura más tu ciclo menstrual o menos, y se empiezan a sentir cosas, incluidos achaques que antes no se sentían. Y esto puede empezar a pasar como a mediados de los 40, que es cuando más frecuentemente empieza a ocurrir, pero fresca puedes empezar a vivirla una década antes, ¿eh? Y es totalmente normal. Y es un periodo largo, largo. Puede durar entre 2 y 8 años. Entonces, pues estamos un montón de tiempo ahí. Sí, ahora también hay muchas personas que sus ciclos menstruales son en general irregulares Ujú. o no tan regulares como así de 28 días siempre. Lo que estamos hablando de irregular, o bueno, lo que hablan la medicina sobre lo irregular en la perimenopausia, es que se retrasen los periodos, por ejemplo, 2 ciclos, o sea, 60 días, ese tipo de irregular. O que sí cambia mucho de cómo estabas acostumbrada el resto de tu vida que te bajara, Sí. en duración y en cantidad y etcétera. Ujú. Entonces, en realidad, cuando en general la gente dice como, ay, es que estoy en la menopausia, el término correcto médicamente sería estoy en la perimenopausia. O sea, todos esos años de síntomas y de menstruación loca y así son la perimenopausia. La menopausia es un momento en realidad, o sea, es el momento en el que una mujer dejó de tener su periodo durante 12 meses seguidos. Ahí es como, pues ya, menopausia. Siguiente día, pues menopausia. Bueno, y aunque hablemos de que hay un cálculo de cuando más o menos las mujeres entramos en perimenopausia, tipo entre los 35 y los 45 randomly, la verdad es que nuestro cuerpo, si bien no nosotras, pero nuestro cuerpo individual sabe más o menos exactamente cuándo va a entrar a perimenopausia y cuándo llegará a la menopausia, porque las mujeres nacemos con todos los óvulos que necesitaremos durante nuestra vida. Están ahí guardaditos adentro de nuestros ovarios y alrededor, Desde que somos fetos ingenieros, sí, están fetas ingenieras. fetas. Y alrededor de estos óvulos hay unas células que se llaman células granulosas que producen hormonas, principalmente estrógeno. Y en momentos tempranos de nuestra vida, el estrógeno pues empieza a subir, particularmente una forma de estrógeno que se llama estradiol,
Y en cuanto empiezan a subir esos niveles, empezamos a acercarnos a ese momento horrible de nuestras vidas que se llama pubertad. Eso dura en ascenso unos años y por ahí de nuestra media vida, o sea, como en los 40, 35, 40, empiezan a caer esos niveles de estrógeno y cuando estos empiezan a caer, se desencadena la perimenopausia. Después, los ovarios directamente paran por completo de hacer estradiol, se caen nuestros niveles de progesterona, nuestros ovarios dejan de liberar óvulos y en este momento es cuando termina permanentemente la fertilidad natural de esa mujer en particular y por supuesto el ciclo menstrual, que está directamente vinculado con eso. Pero creo que uno de los creencias falsas y peligrosas sobre la perimenopausia es que cuando ya empiezas con estos síntomas, o sea, que empiezas a ver que estás en perimenopausia, que los periodos menstruales son muy diferentes a lo que eran, etcétera, ya no te puedes embarazar. Ah, piña, piña, gran piña, piñota, piñísima. Exacto, o sea, ya no te puedes embarazar después de la menopausia, cuando tu periodo de vida fértil, tus años fértiles pararon. Antes, obviamente los niveles de fertilidad comienzan a caer, pero no es que sean cero. Entonces, sigue habiendo ovulación. Lo que pasa es que la ovulación está como volviéndose loca, pero mientras haya ovulación, te puedes embarazar. Así que eso es súper importante de decir. Sí, 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 sí. Y que no es el cero absoluto del estrógeno lo que nos da todos los dolores de cabeza y de otras partes del cuerpo que asociamos con la menopausia. Es el cambio en los niveles de hormonas. Es las hormonas going crazy. Y pues básicamente decimos las hormonas, pero es el maldito estrógeno, Sobre todo, que, sí. que son en realidad varios Sí, estrógenos. Los estrógenos son un grupo de hormonas y que funcionan para sí, muchísimas todo. cosas. Sí. Sí. O sea, tu desarrollo reproductivo, tu desarrollo sexual, tu desarrollo fisiológico, tus un montón de cosas. O sea, y las hacen no solamente los ovarios, sino también tus glándulas adrenales, tus células de grasa. Y sí, los hombres tienen estrógeno también, pero menos. Sí, y bueno, aunque sí hay otras, o sea, como las glándulas adrenales y las células de grasa adiposas, las que hacen estrógenos, quienes más hacen estrógenos son los ovarios. Entonces también cuando dejan los ovarios de hacer estrógeno, que es cuando la menopausia, em, es importante tener reservas de grasita Para para que que hagan un la, poquito estrógeno. para, sí, ajá, sí. Porque te manda Bueno, el demonio. es O sea, que todo se sí, arruina. pensamos que el estrógeno tiene mucho que ver, bueno, y efectivamente tiene mucho que ver con el ciclo menstrual y con el embarazo, eso es verdad, pero tiene que ver con muchísimas otras cosas. O sea, sí, regula el ciclo menstrual, pero también tiene que ver con la salud del tracto reproductivo, del tracto urinario, con la salud cardiovascular, sobre todo con la o sea, con que se constriñan las vasos sanguíneos, por lo tanto la salud del corazón, con la salud de los huesos, de la piel, de membranas mucosas, que pues hay un montón, del cabello, con la salud de los senos, de los músculos, del cerebro, o sea, son un grupo de hormonas que tienen que ver con muchas cosas de la fisiología y por lo tanto de la salud, no nada más de la sexual. Así que cuando los estrógenos empiezan a volver locos en la perimenopausia y empiezan como a bajar muchísimo sus niveles, muchos sistemas y muchos órganos empiezan a afectarse. Y de ahí vienen todos los síntomas de Todos. la perimenopausia. Siento que el más común y el que todas tenemos miedo a padecer, y seguramente muchas de nosotras ya lo padecemos, quizá durante la noche, que a veces es como, Dios mío, si estaba haciendo frío, ¿por qué soy un boiler y estoy sudando como si me hubieran abierto una llave de agua encima? Pues bueno, son los bochornos, ¿no? Es esa sensación horrible de calor que empieza normalmente en el área del pecho, pero se te pasa al resto del cuerpo y que son súper comunes, tipo que el 80% de las mujeres los tenemos y vienen además acompañados de sudor porque nuestro cuerpo está tratando como loco de corregir esa situación y de palpitaciones. Y todo junto, toda esa magia junta, se conoce como el síndrome vasomotor, el infierno en vida. Y está muy locochón porque pasa que ahorita se los vamos a contar, pero antes de eso, o sea, como que la gente piensa, según yo, ¿no? Este es desde mi prejuicio, pero la gente piensa como menopausia, ay,
señoras con abanicos Ujú. porque tienen bochornos. Es como, pues sí, o sea, 8 de cada 10 tienen, pero hay muchísimos otros síntomas, manifestaciones de que el estrógeno esté bajando, porque como tiene que ver con tantos sistemas y tantos órganos del cuerpo, pues entonces los síntomas son súper variados. Ujú. Hay más o menos 20 síntomas, los cuales, como hay pues desinformación desde la ciencia, desde la medicina y por lo tanto hacia la población general, muchos de estos síntomas no son reconocidos ni siquiera por las personas que los están padeciendo y entonces cuando van al doctor no los dicen, por ejemplo. Y si el doctor no te pregunta, porque tampoco es que estén todos los doctores ginecólogos súper bien entrenados en esto, pues entonces no te enteras de que, por ejemplo, hay síntomas psiquiátricos, psicológicos, como depresión, ansiedad, tristeza, irritabilidad, que te pongas a llorar de repente, ataques de pánico, estrés, o sea, como más, sentir más estrés en general. Otros síntomas que son físicos, como que duelen las articulaciones, artritis, sequedad en la piel, sequedad en la vagina, pérdida de energía, pérdida de deseo sexual, incontinencia urinaria y cosas cognitivas, como que no te puedes concentrar, se te olvidan las cosas. Todos estos son síntomas reconocidos por la ciencia, pero Y no sí, tan conocidos el por en público. general el Ujú. público y tampoco por los médicos. Entonces no te preguntan, no sabes y nada más es como de, güey, me estoy volviendo loca, se me olvidan las cosas y es como igual y es la perimenopausia. Ahora, dices cámara, me aguanto. Estos 20 síntomas, qué infierno vivirlos. Pero pon tú que si nada más fuera eso y te sintieras del culo durante entre 2 y 8 años de tu vida, pero no pasara nada más, dices cámara. Pero el problema es que los síntomas más severos pueden amenazar la vida de las mujeres que los padecen, porque como mucho tiene que ver el estrógeno con la salud cardiovascular, pues hay riesgo cuando esté baja de desarrollar enfermedades cardiovasculares, que por cierto, vaya sorpresa, qué casualidad, son la causa de muerte más importante de las mujeres, por lo menos en Estados Unidos. Y está esa otra magia, que es la osteoporosis, que tiene que ver con que el 28% de las mujeres tenemos niveles de calcio óseo disminuidos conforme va avanzando nuestra edad. Eso es muchísimo, Es, son es, 3 de cada es 10 3 de cada mujeres, 10. ajá. Y el solo 3% tiene una osteoporosis severa que pone en riesgo su vida. Y ese porcentaje sí es mucho menor. Pero de una fracturita así de que de repente como que te tropiezas y pisas mal y te rompes algo porque LOL, tu calcio óseo disminuyó un montón porque la estúpida menopausia, qué coraje. Sí, y los otros síntomas, o sea, sobre todo los que son cognitivos y psicológicos, no son nada despreciables como Mm, vamos a mm, hablar más al ratito. ujú, ujú. Em, Pero a ver, empecemos por los famosos bochornos, el bochorno como tal. Hay, Híjoles. hay un, hay un videíto un reel que me ha salido ahí en Instagram, que ahora que lo estoy diciendo y si tienen su celular a un lado seguro les va a salir porque así me salió a mí. Una amiga me dijo, hay un reel en Instagram y luego me salió. Ah, de la señora que está en el frío y le Sí, empiezas a como sí, verle el vapor de la cabeza. sí. Güey, lo he visto Está un montón de como, veces. Me saca muchísimo de onda, güey. Porque es como de, no, no, eso es una viene. mujer que está como en un partido de béisbol o algo así, Ujú, como espectadora en la noche. ujú, Y están, o sea, se ve que están cubiertos, o sea, no que hace muchísimo frío, pero que hace, o sea, tienen chamarrita, pues, ¿no? ujú, Y lo están grabando y le empieza, ella está rapada, le empieza, se ve en el video como le sale vaporcito de la cabeza y quien está grabando le dice, oye, te está saliendo vapor de la cabeza, tienes un bochorno y ella sí, Pero, güey, mal, o sea, le sale un montón. Y le sí, sale no nada más como que tantito y un segundo. Porque no. los estúpidos bochornos pueden durar entre 1 y 5 minutos. Y ocurrir muchas veces al día. Lo peor, según dicen las personas, son los que pasan en la noche, o bueno, pueden ser de los peores, porque van acompañados de mucha sudoración nocturna. Entonces eso hace que no puedas dormir bien. No. No, no, y además porque normalmente no coincide con la temperatura de alrededor. Entonces, si sudaste un montón y No, está es haciendo frío en independiente. realidad, no, pero te mueres de frío después, o sea, como que sí te arruina por un montón de cosas. Simplemente tu temperatura no está siendo bien regulada por tu tonto cuerpo. Y a ver, lo que da una cierta paz es que normalmente los bochornos terminan después de la peri, cuando llega la
aquí sí, bendita menopausia, pero sorpresa, también puede ser usted una de las mujeres cuyos bochornos duren un poquito más, que tanto más, pues hasta podrían estar ahí con usted 10 añitos más, una década entera. A ver, el promedio de cuánto duran los bochornos en una mujer con perimenopausia, los bochornos moderados a severos es de 4 años, pero un tercio de las mujeres que experimentan este tipo de bochornos los padecen durante 10 años. Es un... ¡Ah! Sí, 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 sí. Y que Y además, sí. eso, No, que además, porque la vida es perra, hay como un sesgo demográfico del horror del bochorno, porque se ha visto que la gente afrodescendiente y los nativos estadounidenses, por ejemplo, porque obviamente estos cálculos normalmente se hacen en Estados Unidos con la gente estadounidense, tienen muchos más bochornos que una mujer blanca promedio. O sí. sea, no solamente les llegan antes los bochornos, sino que les duran más y son más frecuentes. Y esto entonces hace que la carga que genera tener bochornos sea mucho peor para ellas. Porque es que no es nada más así como que te da un bochorno y ya, pues bueno, te da calor y... No, te deja sintiéndote como un trapo viejo de cocina que se usó como para limpiar pozole. O sea, esto no es como que, o sea, te desgasta físicamente el proceso del bochorno. Exacto, que esa es otra cosa, aunque duren 5 minutos, que digo es un montón, los minutos de después, o sea, lo que sucede después, esa sensación como de cansancio y agotamiento, dura mucho más tiempo. Ahora, ¿por qué ocurre? Los bochornos, como ya dijimos, son parte de una cosa que se llama los síntomas vasomotores, que incluyen palpitaciones y también sudoración. Y es que de repente, muy rápidamente, los vasos sanguíneos se dilatan, es decir, se hacen más amplios. Si son como una manguerita, es como que si la manguerita engordara, lo cual hace que se incremente el flujo sanguíneo y eso pues hace que entonces sientas como más calor porque la sangre es caliente, Ujú. principalmente en la parte alta del cuerpo, o sea, como en el pecho, en la cara, en el cuello, los hombros, esa parte. Durante mucho tiempo, como sobre tantas cosas, no se entendía muy bien qué ocurría en el cuerpo de las mujeres que causara estos horribles bochornos. Y se Sus les cuerpos ocurrieron, misteriosos, sus sí, cuerpos misteriosos. y se les ocurrieron unas cosas muy locas, ¿no? O sea, algunos biólogos decían que los cerebros de las mujeres estaban adictos al estrógeno y que cuando tu cuerpo ya no producía estrógeno entrabas como en síndrome de abstinencia del estrógeno, entonces que los bochornos eran como síntomas de eso. Güey, Pero, ¿qué oso la ciencia cuando no, estas cosas? O sea, sí, no. Pero miren, en los 90 se estudiaron unas ratitas donde se vio que los niveles cambiantes de estradiol, que es la forma más poderosa del estrógeno, alteraba la estructura y la función de una parte del cerebro que se llama el hipocampo. Y el hipocampo está ubicado arriba de nuestras orejas y de eso dependen, y explica la fritez mental asociada con la menopausia, modulan el aprendizaje, la memoria y las emociones y el hipotálamo, que es el termostato del cuerpo. Y entonces, pues ahora ya, una vez que se entendió eso, se estudió el hipotálamo y se vio que hay un grupo de neuronas en ese organelo del cerebro que son los responsables del bochorno como tal. o sea, lo que sucede es que cuando hay un bochorno, esas neuronas que están en el hipotálamo y que están reguladas a su vez por el hipocampo, que está regulado a su vez por el estradiol, es decir, una forma de estrógeno, como el estrógeno está loco, toda la cadenita se vuelve loca también. Y lo que ocurre es que el cuerpo tiene una respuesta como si estuvieras en un lugar muy caliente, o sea, como si estuvieras en una temperatura, en un clima muy, muy caliente, y entonces para regular la temperatura, pues sube la temperatura para que haya sudoración, solo que no hay una temperatura climática muy caliente, o sea, es una activación inapropiada de la respuesta natural del cuerpo de cuando se está sobrecalentando. Entonces, la temperatura de tu cuerpo está normal. Nada más que el termostato dice, no, nos estamos muriendo de calor, saca más calor para que puedas sacarlo afuera y eso es el bochorno. Obviamente uno no duerme bien cuando le da el bochorno en la noche. Yo he tenido unos cuantos y son muy horribles. Pero, por si fuera poco, hay otras razones por las cuales las mujeres no dormimos bien durante la perimenopausia y la menopausia. Y sobre todo, que yo no sé si les haya pasado
A mí me pasa un montón, pero no tengo problemas para dormirme, pero de repente me despierto a las 3 de la mañana y ahí sí ya no me puedo volver a dormir con facilidad. O sea, como que te puedes dormir, pero no te puedes quedar dormida toda la noche completa. Ah, Y eso es un problemón, porque cuando uno no duerme bien, hay un aumento en las enfermedades cardiovasculares, en la ansiedad, en la depresión y en las capacidades cognitivas, cosas que se han visto muy claramente que aumentan con la menopausia. y al parecer no nada más es por el bochorno. O sea, en No, general, los niveles locos de estrógeno hacen que duermas mal. sí. Y pues la cadenita que trae todo eso. Ujú, Luego, cosas de cambios de humor o que tienen que ver con cuestiones psicológicas, como por ejemplo la depresión. Bueno, pues las tasas de depresión durante la perimenopausia aumentan al doble de antes de estar en perimenopausia, ¿no? En las mujeres. Em, no se sabe exactamente porque tantas cosas no se saben. ujú, ¿Qué tanto en esto esté afectando directamente las hormonas? O sea, que haya como un proceso fisiológico que seguramente lo hay, pero no se sabe qué tanto es ese proceso fisiológico y qué tanto tiene que también que ver, pues, cambios en la vida que está viendo, como por ejemplo, pues que te bajonees porque estás en perimenopausia y entonces es como, ay, pues ya me estoy haciendo vieja ujú. o ya la fertilidad ya no voy a tener, es decir, tantas cosas culturales que también son mensajes muy horribles que nos mandan. Entonces, no se sabe. Sí se saben como ciertas correlaciones, por ejemplo, que las mujeres que tienen bochornos en la noche que no las dejan dormir, es más probable que tengan también depresión, lo cual es como, no shit, Sherlock. O sea, Que te sientes irritable también es un síntoma de eso. Es como de, güey, no manches. ajá. O que llores, ¿no? También. Yo, güey, yo dormí mal ayer y sí he querido llorar en momentos del día. O sea, Pues es como de que, puta, estoy muy cansada. Y entonces te da una frustración importante. Ujú, ujú. pues sí. Todo esto es grave, o sea, ya Sí. sea que haya depresión tal cual o simplemente síntomas depresivos como tristeza, sensación como de que estás bajoneada, cansada, sin esperanza, o sea, o como de Dios mío, nadie me puede ayudar, nadie me está entendiendo. Todas estas cosas afectan más o menos al 25% de las mujeres en la perimenopausia. Y esto, pues, está bien, bien gacho. Sí. Y se sabe, ¿no? O sea, se sabe que sí, los cambios en las hormonas femeninas pueden contribuir a síntomas de depresión, pero no de depresión chiquita y fácil de resolver, sino de depresiones con síntomas severos, lo que se conoce como una depresión mayor. Y estos síntomas suelen empeorar cuando los niveles de estrógeno varían más ampliamente y cuando ya no se produce progesterona. O sea, se ha estudiado que sí hay una correlación importante entre los cambios de hormonas que nos pasan a cierta edad, porque sí, y la depresión importante. Hay también una cosa que es que los síntomas de o sea, que la depresión pues es una cosa compleja que tiene que ver sí con la química del cuerpo, pero también con cosas que te pasan en la vida, Mm, obviamente, ¿no? Eso es como la interacción entre esas dos. Entonces, que no estés pudiendo dormir bien, que tengas bochornos, que haya mensajes culturales de ya estás vieja, y no vas a poder tener hijos y por lo tanto no sirves para la sociedad. ujú. O no, o como que también hay mucho mensaje de la pérdida del deseo sexual o de que ya no eres una mujer eh, que pueda estar en ese mundo. Esto también, todo eso, pues ocasiona o puede ocasionar problemas en la pareja, ocasiona obviamente si estás durmiendo mal y tienes síntomas que no te dejan vivir la vida bien, pues ocasiona problemas en el trabajo, entonces eso puede llevar a problemas económicos, en fin, se empieza a como desatar una cascada de eventos estresantes, en lo cual hace muy difícil saber qué cosas son de las hormonas y qué cosas son de todo esto otro, pero que en conjunto hacen que los síntomas psiquiátricos, psicológicos como la depresión aumenten. Y es que no podemos dejarlo de lado, pero también sí te empiezan a dar más achaques. Tu salud física se ve limitada y hay pocas cosas tan frustrantes y preocupantes como sentir que tu cuerpo no está sirviendo como servía antes. O sea, no solamente como para sentirte como sexy y lista para ir a cotorrear durante horas, pero que te despiertas y te duele la espalda y le estás pasando mal, la rodilla y la cabeza y
güey, te sientes achacosa y eso te bajonea. Y es Pues sí. normal pensar que por razones como esas es que muchas mujeres empezamos a experimentar síndromes síntomas, perdón, de depresión por primera vez cuando nos acercamos a la edad de la peri. Todo lo que dijo Alejandra y encima sentir que tu cuerpo poco a poco está dejando de funcionar de manera óptima, pues son razones muy claras para no estar al 100. Otro síntoma bastante frecuente tiene que ver con cambios vaginales, sobre todo porque empieza a haber resequedad en general en mucosas y pues la vagina es un lugar muy mocoso y Básicamente. cuya mucosa es importante para, entre otras cosas, pero sobre todo para las relaciones sexuales con penetración. Entonces, mientras el estrógeno empieza cada vez a ser menos, los tejidos mucosos de la vagina empiezan también a adelgazarse, a ser menos, aunque haya deseo sexual. Entonces, eso hace que pueda haber dolor e incomodidad durante las relaciones sexuales con penetración, lo cual a su vez pues, trae otros problemas, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Claro. Y si le sumas que también hay mucha resequedad en tu vejiga y en tu uretra, se te hace un combo gigante de algo que se conoce como el síndrome genitourinario de la menopausia, que pues sí se va resolviendo eventualmente, pero los cambios fisiológicos que genera este síndrome en particular duran más que otros de los síntomas de la menopausia, que es un perro bajón. Y hay un otro mito, una creencia falsa, muy por todos lados, incluso dentro del personal médico, que es que esto se puede, o sea, la resequedad vaginal se puede como controlar o prevenir si la usas más. O sea, que si tienes Ajá. más relaciones sexuales, entonces como que tu vagina está más entrenada, por decirlo así, y esto va a ocurrir menos. Y se sabe que no es así. O sea, que es independiente de qué tan frecuentes las mujeres tengan relaciones sexuales a qué tanta resequedad vaginal van a tener. O sea, no es un mito total. Si alguien les recomienda, pues es que entonces tienes que coger más, no es cierto. No, No. no, no es. eh, La osteoporosis, que también es un problema, es importante entenderla un poquito más de lo que normalmente las personas de a pie entendemos. Y es que hay que pensar que un año antes de que te baja por última vez, ya arrancó un proceso de pérdida de hueso muy rápida. Esto generalmente empieza cuando no has menstruado desde hace 3 o más meses, pero quizás has tenido como todavía unos ligeros sangrados en el último año y como que ahí se puede ya detectar que empezó como este proceso rápido. Y este proceso rápido dura 3 años más o menos y continúa la pérdida ósea en la posmenopausia, pero ya más lentamente. Ahora, esos 3 años de pérdida rápida de hueso son gravísimos en sus Y además, posibles consecuencias. y además sí es muy rápido y mucho lo que se pierde. O Sí, sea, durante ese periodo rápido, la densidad de los huesos va bajando más o menos 2% cada año. Y es sobre todo más fuerte este bajón de la densidad de hueso en la columna vertebral y en la cadera. Entonces, si llevamos eso, por ejemplo, a 10 años, o sea, si esa tasa continúa 10 años, es que perdiste 20% de la densidad de los huesos en nada más 10 años. Ahora, en general, como es más rápida en esos primeros 3 años y luego empieza a bajar la pérdida de densidad, lo que se acumula en 10 años es más o menos el 10%, que igual es un montón. es un montón. Y se pierde la densidad, pero también lo que se conoce como la calidad ósea y la fuerza de los huesos, que es básicamente nuestra habilidad de resistir que se te rompan o te fractures, nada más porque de repente justo te pegaste en un dedito del pie con la base de la cama y normalmente tus huesos tienen la fuerza suficiente como para aguantar vara. Pero si se pierde esta fuerza, pues te fracturas muy fácilmente y esto no está bueno, no está, no. Y bueno, finalmente las cosas que tienen que ver con la cognición y que muchas mujeres digan, ay, es que ya no me acuerdo de las cosas, no sé qué, tiene que ver mucho de eso con los estrógenos, porque como ya dijimos, en el hipocampo hay un montón de receptores de estrógeno y también en el córtex prefrontal, que es la parte como que tenemos más hacia la frente y más hacia
el exterior, o sea, la corteza del cerebro y que tiene que ver con un montón de cosas de pensamiento, pues de cognición, entre comillas, como superior, o sea, como toma de decisiones y cosas así. Como hay tantos receptores de estrógeno en esas dos partes, en el hipocampo y en el córtex prefrontal, existe la hipótesis de que cuando los niveles de estrógeno empiezan a bajar durante la perimenopausia, eso es la causa de los síntomas que se ven, que tienen que ver con las dificultades de memoria y otras cosas de la cognición. Eh, el mayor estudio, quienes más han estudiado la menopausia son un grupo gringo que se llama SWAN, porque ya ven que siempre buscan El acrónimo. el acrónimo, que durante décadas han seguido a cientos de mujeres, a cientos de miles de mujeres en realidad, en la perimenopausia. Y lo que han visto es que respecto a esto, si las mujeres en general empezamos a perder memoria verbal, memoria de trabajo, o sea, que es como la de que, ¿qué estaba haciendo ahorita? La que es como inmediata. ¿Para qué entre a la Eh, cocina? Ajá, sí. Ujú. ¿Dónde están las llaves si las traes en la mano así? Y la velocidad del procesamiento cognitivo. Más o menos dos tercios de las mujeres dicen, o sea, reportan, se quejan de que se han vuelto mucho más olvidadizas durante la perimenopausia, lo cual además se aumenta porque no estás durmiendo bien. Sí, porque tienes también problemas de humor y comportamiento que están relacionados ambas, o sea, tanto la pérdida de sueño con una baja memoria y dificultad de concentrarte y que puedas como realmente enfocarte en pensar en algo en particular, y que la depresión y ansiedad, perdón, se ha visto que hacen que salgas con menos calificaciones en pruebas de cognición, tanto en la parte de esfuerzo como en la parte de performance, o sea, como de ejecución correcta de las pruebas en exámenes de cognición. Y esto pues sí tiene que ver con los niveles de estrógeno, así que todo es su tonta culpa. Esto está muy, muy gacho, obviamente por la vida de las mujeres de forma individual, pero que no existan, yo creo que en ningún lugar del mundo existe como un soporte para esta transición en la vida, en la etapa de vida, en un momento de la vida de las mujeres que en realidad es el momento de los más productivos, hablando profesionalmente. O sea, cuando estás en tus cuarentas, es como que ya pasaste, o sea, ya tienes un montón de experiencia laboral, por ejemplo, Ujú. profesional, o sea, sí estás llegando como al prime de tu carrera y estás llegando al prime de tu carrera y de repente, ¡pum! No te puedes concentrar, no Mm. puedes dormir, lloras todo el tiempo, tienes bochornos, o sea, entonces sí es, o sea, sí las mujeres empiezan a faltar al trabajo, empiezan a cambiar de trabajo a trabajos que les sean más fáciles para llevarlos, ¿no? Respecto de lo que están pasando por la perimenopausia, o empiezan también a perderse de oportunidades porque no quieren hacerlas, porque no pueden hacerlas. Así que esto, otra vez, ¿no? Obviamente afecta individualmente en la vida de las mujeres, pero afecta a toda la sociedad. Y afectan desde cosas como, güey, imagínate que toda la noche tuviste un bochorno y estuviste sudando como loca, entonces no dormiste, ¿cómo te sentirías yendo a trabajar al día siguiente? O tienes síntomas tan fuertes de la menopausia que no puedes funcionar de manera normal, que hay gente que se describe a sí misma como estando muerta en vida, perdón, y que tiene una incapacidad profunda de vivir sus vidas normalmente. Esto nos pone en una desventaja importantísima frente al 50% de la población que no está teniendo este mal viaje continuo físico y mental producto de sus tontas hormonas. ¿Qué tanto? Pues, por ejemplo, en 2023, la Clínica Mayo en Estados Unidos hizo un estudio con más de 4,000 mujeres que tenían un empleo remunerado y para preguntarles qué tanto había afectado sus síntomas de la perimenopausia en dejar de ir al trabajo. Y una de cada cuatro mujeres dijeron que por los síntomas de la menopausia habían faltado al menos un día en el año anterior o que habían experimentado una pérdida, o sea, una reducción en su productividad. Es decir, que las horas que trabajaban no les rendían lo mismo que antes o incluso que habían perdido su trabajo debido a los síntomas de la perimenopausia. Se calcula que nada más por tener síntomas de menopausia no controlados,
las mujeres afectadas le costaron a la economía de Estados Unidos como más o menos, pues, poquito menos de $2,000 millones al año. Wow. Wow. Y solamente piensen que es un grupo de gente que está entre los 45 y los 60 años de edad. O sea, es una parte muy chiquita del demográfico y es un dineral lo que significa en términos de productividad laboral. Así que, pues, ¿qué hacemos? Pues primero ir a una pausa para ir a llorar un poquito al baño, una lloradita y estamos como nuevas. Y platicar de tratamientos, porque afortunadamente en algunos casos existen cosas que se pueden hacer para no pasarla tan mal. Y lo platicaremos después de esta pequeña pausa, de la cual pues regresamos bien rapidito, no se vayan. Bueno, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tratamientos existen o qué cosas? Porque, pues, algo se debe poder hacer, ¿no? Se puede, por ejemplo, empezar a conseguir a una doctora o doctor que sepa recetar tratamiento para menopausia, que esté entrenade en cómo se trata a una persona con menopausia y pues todas empujar para que cada vez se tenga más entrenamiento en el manejo de los síntomas de la menopausia, para empezar. No está fácil, pero Eso la verdad es que es súper importante, sí, porque sí, si empiezas con síntomas de, además, esto que como hemos dicho, hay tanto desconocimiento, no solo del público general, sino de médicos, médicas, puede que no tengas el tratamiento que necesitas o que te digan o que ni siquiera se den cuenta de que estás teniendo síntomas que sí estás teniendo debido a la perimenopausia. Entonces, sí encontrar gente experta y que se haya formado en esto es muy importante y no son tantos en México, por no. ejemplo, pero sí hay. Entonces se buscan y hay. Sobre ya cuestiones puntuales de tratamiento, no nada más conseguir a alguien que sepa de qué está hablando. Hay Que te algunos, lo da alguien que sabe de claro, lo que está hablando. exacto. Hay algunos ajustes a nuestro estilo de vida que pueden ayudarnos a lidiar con algunos de los síntomas. No a eliminarlos, pero a lidiar un poquito mejor con ellos. Como, bueno, si sabes que estás ya en la época de los bochornos y te vistes en capitas para cuando te dé uno rápidamente quitarte la capa de hasta arriba, que tu cuerpo supere eso y si lo acompañas además como con respiración profunda y tomar agua fría mientras empieza el bochorno para que esté uno ya hidratado y ayudando a su cuerpo a regular, ayuda. Dejar de fumar siempre ayuda porque fumar está vinculado con la intensidad de los bochornos. Y de repente se ha visto que hay algunos métodos de, pues entre terapias Cognitivos, que pueden sí. incluir como hipnoterapia hasta terapia cognitivo-conductual para bajar frecuencia y ocurrencia de los bochornos, pues ayuda. Pero hay un montón de cosas que se cree que pueden ayudar, que no se ha visto para nada que contribuyan, como productos herbales, como remedios que te venden en internet, las influencers de la menopausia, que es de esto te va a quitar todos tus síntomas, Sí. pues no te quitan, por lo menos los bochornos no te los quitan. Cosas de dormir, pues hábitos de que hacen que dormir sea mejor, o sea, como tener horarios muy bien establecidos y seguirlos para despertarse y para acostarse, que no tomes siestas, ni cafeína, ni tampoco alcohol ya más tarde, o sea, como esas cosas, pero como estamos hablando de algo hormonal, de unas hormonas locas que afectan a prácticamente todos los sistemas del cuerpo, pues hay un límite bastante limitado de estas cositas que puedes hacer en el estilo de vida, que no es que no ayuden, obviamente sí ayudan, pero lo que tiene de trasfondo esto son niveles hormonales locos. Así que lo que mejor puede funcionar como tratamiento, pues es la terapia de reemplazo hormonal, a la que todo mundo le tiene mucho miedo. Sí. ¿Por qué se le tiene tanto miedo? Porque en 2002, que le recordamos fue hace una eternidad ya, o sea, es que parece que no, pero Fue ya hace pasaron 23 años. 23 años y la ciencia ha llegado a lugares muy interesantes en esos 23 años. Pero bueno, era el 2002 cuando se publicó se publicaron unos resultados de unos estudios que hizo un grupo que era la Women's Health Initiative. También es de Y los que más estudian menopausia sí, en el mundo. Ujú. sí.
Y ese estudio encontró que había riesgos aumentados de enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama e infartos para mujeres que estaban tomando estrógeno y progesterona, especialmente aquellas que estaban ya muy pasadas de su menopausia, o sea, mucho más mayores del momento en el que había empezado su menopausia. Pero entonces esto fue terror, o sea, Sí. porque había muchas mujeres tomando terapia de reemplazo hormonal, o sea, estrógeno sobre todo, pero también progesterona, y o sea, y dejaron prácticamente todas de hacerlo y pues los médicos también de dejar de recetar eso, porque pues si eso está diciendo un estudio grandísimo, pues obviamente qué miedo. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, la terapia de reemplazo hormonal, que es dar hormonas, particularmente estrógeno, empezó más o menos por los 80 del siglo pasado. Hay veces que también se da estrógeno con progesterona, ¿no? Combinaciones, eh, para precisamente manejar los síntomas de la perimenopausia. En este estudio del Women's Health Initiative, o sea, juntaron la información de 161,000 mujeres que tenían entre 50 y 79 años y que ya habían pasado la menopausia, es decir, estaban en la postmenopausia. Cuando ven o sea, como las que las que tomaban hormonas y los correlacionaban con enfermedades que tenían y tal, encontraron un 26% de incremento en el riesgo de desarrollar cáncer de mama a aquellas que estaban en terapia de reemplazo hormonal. Esto es un montón. También Mm. encontraron esto otro que dijo Leonora, o sea, como incremento en enfermedades cardiovasculares, en infartos, pero sobre todo lo que fue así como muy famoso y que dio muchísimo miedo era esto, ¿no? O sea, el aumento en el riesgo de cáncer de mama. Ahora, este estudio no paró cuando se hizo este análisis preliminar de datos en 2002 y aterrorizar a la población del mundo entero. Este estudio siguió recolectando data otros 20 años y esos mismos que habían aterrorizado a la población 20 años antes se dieron cuenta y publicaron que sus conclusiones iniciales tenían un sesgo súper importante que se debía a que en su estudio se había incluido mucha gente ya mayor, o sea, mujeres ya muy viejas para reflejar correctamente lo que pasaría cuando una mujer que empieza con síntomas de perimenopausia empieza a tomar terapia de reemplazo hormonal. Con estos nuevos datos que fueron publicados, creo que como el año pasado o hace 2 años, es hace muy, muy poco en Ujú. realidad. Con estos nuevos datos y reanalizando también los datos que tenían viejos, ajustándolos por este error que se acababa, o sea, que se dieron cuenta hasta hace poco que habían hecho, es decir, que había un sesgo en la edad, vieron otros resultados, lo Otra que historia. concluyen, pero Ujú. muy diferente. Lo que concluye este estudio más reciente, que repito, son de las mismas personas que hicieron el otro, o sea, no son como sus contrincantes y Ujú. enemigos, son los mismos. Concluyen que la terapia de reemplazo hormonal, si bien tiene riesgos, como cualquier cosa médica tiene riesgos, estos riesgos son más bajos que los beneficios que pueden tener la mayoría de las mujeres, especialmente las mujeres menores de 60 años, que son precisamente las que están en la perimenopausia y que no tienen un historial familiar de cáncer de mama. Ni de riesgo de enfermedad cardiovascular, ni de Mortalidad. mortalidad aumentada. Sí. Incluso que lo que hacían era reducir el riesgo de fracturas óseas 33% y básicamente aliviar por completo los síntomas del síndrome vasomotor. Otros estudios encontraron que también puede ayudar con la ansiedad y con la resequedad vaginal. O sea, tanto como no aumenta los riesgos que se creía que aumentaban, sino que además aminora riesgos y problemas de otras cosas relacionadas con la peri. Esto está muy impresionante y es Sí. bastante reciente. Ujú. Entonces hay muchísimas personas, otra vez, tanto del público general como personas en personal médico, que no saben de esto y entonces siguen como con la idea de hace 23 años de que es súper peligrosa para todo mundo la terapia de reemplazo hormonal, cuando en realidad para la gran mayoría de las mujeres sería un alivio, porque si 8 de cada 10 tienen bochornos y la terapia de reemplazo hormonal alivia por completo los bochornos, junto con estos otros síntomas que acabas de decir, pues habría que estarla dando más con el conocimiento sobre cómo se puede dar más. Es decir,
en esta nueva investigación también se pone énfasis en cuál es la fórmula de las hormonas que se están dando, o sea, por ejemplo, la combinación de progesterona y de estrógeno, cuál es la dosis, cuál es la ruta en la que se está ingiriendo, porque puede ser inyectado, puede ser en parche, puede ser con unas cremitas, puede ser en pastilla. Y eso también, o sea, esos otros factores también hacen que sea diferente los resultados, tanto de riesgos como de beneficios. Por ejemplo, en la de hace 23 años, solo se analizó la terapia de reemplazo hormonal que era tomada con pastillas oralmente. Y ahora se sabe que, por ejemplo, los parches, estos que te pegas y que van soltando como hormonas poco a poco, reducen muchísimo los riesgos de que haya coágulos sanguíneos. Entonces, muchas cosas han cambiado en Sí, 23 años. y sobre todo, pues la idea de que sí, las mujeres que habían evaluado, que tenían en promedio 63 años, ya habían dejado de producir estrógeno y progesterona bastante tiempo atrás. Y que de repente lo que pasaba era que cuando tu cuerpo volvía a tener estrógeno renovado después de años sin, pues entonces podía ser la causa de que tuvieran tantos problemas de salud. O sea, se dieron cuenta de que el timing, el momento en el que empiezas a tomar tu terapia de reemplazo hormonal, y sobre todo si lo haces con hormonas biológicamente idénticas, etcétera, para reducir riesgos, con hormonas más bajas, que significan menos riesgos, pues todo esto contribuye un montón para que la terapia sea menos peligrosa y más eficiente, como en todo, ¿no? Pues sí, ajá. Y además, como dijiste tú al principio, los síntomas no es nada más que no haya estrógeno, sino que haya locura en el estrógeno. O Sí, sea, que haya niveles como muy fluctuantes de estrógeno. Por eso cuando ya dejas de producir estrógeno, es como bendición. claro, ya, Cuando ya ya, llega ya, la ya menopausia. estuvo. Ajá, sí. Sí. Entonces no tiene tanto sentido darle a una mujer que ya llegó a ese momento estrógeno otra vez, sino más bien una terapia que además tiene que ser, o sea, no siempre es la misma, sino que te No. tienen que ir dando dosis diferentes para que esa bajada natural, o sea, no es que vayas a estar en estrógeno ya para siempre hasta que te mueras a los 90 años, sino que más bien la bajada del estrógeno hasta llegar a la menopausia sea suave y no sea una locura de picos, Ujú. que es lo que hace que te la pases mal. Ahora, sigue siendo muy controversial, muy inconsistente y muy cambiante el conocimiento que se tiene sobre el manejo de la perimenopausia alrededor del mundo. No es como que haya un consenso de así la guía universal de cómo lidiar con la menopausia para bien, que se haya publicado, que nos ayude a todas y a todos. Pero lo que sí hay es consenso de que los médicos deberían considerar muy seriamente recomendarle terapia de reemplazo hormonal a las mujeres que están como a los 10 años de llegar a la menopausia o hasta antes de los 60 años si no hay algún factor de riesgo extra que podría resultar en una contraindicación de esta terapia. Claro que se necesita más investigación, pero al parecer con lo que conocemos ahora, si se empieza temprano la terapia de reemplazo hormonal, esta puede ser segura y benéfica para tomarla a un plazo largo, o sea, varios años. Yo diría que una red flag de un médico sería como de, tengo estos síntomas y quiero explorar si es viable y sería benéfico para mí la terapia de reemplazo hormonal y que te digan, no, No, es sin haberte mala. preguntado nada. Ujú, O sea, sin haberte preguntado, por ejemplo, tu historial de cáncer de mama, claro. que al parecer eso es muy importante, es una super red flag. O sea, eso quiere decir que esta persona no está al tanto de estos últimos descubrimientos científicos. Sí, básicamente, gracias a ese estudio del 2002, bajó casi hasta el 50% del uso de terapia de reemplazo hormonal, que quiere decir que casi el 50% de las mujeres que le estaban pasando mal, que quizá podrían haber tenido un parote, no lo tuvieron simplemente porque la ciencia en ese momento sugería que era mala idea. Pero hoy en día ya cambió lo que entendemos de ese estudio y por qué esos resultados no estaban enseñándonos el panorama correcto del asunto. Pero pues como hay médicos que no han vuelto a leer un pinche paper en 20 años y nada más se quedaron con lo que supieron en ese momento, pues entonces se van a quedar con la idea de que es riesgoso. Y sí, hay riesgos, pero la gran mayoría de las personas que participaron en el estudio ya con los datos bien estudiados no tuvieron ningún problema. Y siempre hay que evaluar cuál riesgo y beneficio. Entonces, por Claro. ejemplo, lo del cáncer de mama, ¿no? O sea, si efectivamente los datos nuevos, o sea, los de 2023, sí
encuentran que hay un incremento en el riesgo de cáncer de mama con la terapia de reemplazo hormonal, un incremento chiquito, que otra vez, dependiendo de cuánto es el riesgo que ya tienes por otros factores, pues es que hay que evaluar que ese chiquito, qué tan chiquito es, ¿no? O Ujú. qué tanto te la rifas, pues. ¿Qué tan chiquito? Pues bueno, lo que encontraron es que entre mujeres de 50 a 59 años que toman terapia de reemplazo hormonal durante 5 años, este incremento en el riesgo de cáncer de mama es equivalente a 3 nuevos casos de cáncer de mama por cada 1,000 mujeres. Esto es similar, o sea, si no hubieran tomado reemplazo hormonal, habría habido 3 mujeres menos de cada 1,000 sin cáncer de mama. Por eso es un riesgo chiquito. Este riesgo, ¿qué tan chiquito es? Pues es similar al riesgo de desarrollar cáncer de mama si consumes entre 1 y 2 copitas alcohólicas al día. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que sí ameritan tener una discusión muy seria con el médico para ver si una es candidata o más bien en esta ocasión no se va a poder? Pues sí, que haya un historial familiar de cáncer de mama, que sabemos que aumenta muchísimo los riesgos, que haya habido cáncer cérvico-uterino, enfermedad hepática, enfermedad cardíaca, algún tipo de infarto o derrame, problemas de coagulación sanguínea o, y esta parte es el pretexto número one, según yo, para dejar de fumar inmediatamente, que una sea fumadora. Si cualquiera de estas cosas, hay que hablar con el doctor muy seriamente para ver si una sí es candidata o no. Pero si no, o sea, la gran mayoría de las mujeres sí son candidatas y Sí, les alivia los síntomas cañón. cañón. Ujú. Ujú. Ahora, ¿por qué no sabemos tantas cosas? Porque patriarcado, básicamente, esa es la respuesta más corta. Pues sí, y Pues sí, sí, o sea, sí, sí. A ver, en la ciencia médica, pues hay todo un campo que estudia la vejez, el envejecimiento, que es súper importante porque nos empiezan un montón de achaques. sí, Y pues muchos. la gran, pero gran mayoría, esto viene de una investigación justo de que están investigando las personas que investigan la vejez. La gran mayoría de los estudios enfocados en la vejez no consideran la menopausia. Porque habrían, solo el 50% de la población la tiene como una de las principales causas de envejecer incómodamente y con peligro. ¿Por qué la estudiarías cuando estudias vejez? No me cabe en la cabeza en serio esta gente cómo diseña sus protocolos experimentales. Y pues sabemos en general que condiciones que afectan principalmente a mujeres, o sea, como la endometriosis, por ejemplo, o la menopausia, pues reciben muchísima menos atención. O sea, hay menos gente que quiere estudiar eso, hay menos fondos, hay menos dinero para estudiarlo y eso es así hasta ahora. Lo que es una cosa que realmente resulta preocupante es que para la gran mayoría de las patologías que están asociadas con envejecer, las pacientes mujeres tienen una morbilidad más alta y más efectos adversos, más frecuentes por lo menos, de los tratamientos para estos problemas relacionados con el envejecimiento de lo que tienen los pacientes masculinos. Y esto quiere decir que hay algo que está pasando en nuestros cuerpos que nos pone en una vulnerabilidad mayor a las enfermedades y a sus tratamientos. Y que no lo estemos estudiando me parece súper grosero, Y que sinceramente. además, o sea, como que resulta medio muy lógico pensar que esto sea así por la menopausia. Claro, O que tenga cierta relación. es que cómo podría no tenerla. O sea, resulta rarísimo que simplemente ignoren eso, que además es 100% seguro que la vas a tener. Menopáusicas vamos a hacer todas. O sea, Sí, si va a llegas a llegar la ese edad, día, sí. ¿no? Ajá. Sí, Salvo que sí, te sí, salvo sí. que se te Te nos mueras. adelantes, claro. Sí, sí. ¿Cómo no va a Entonces, tener que ver? se sabe, por ejemplo, que más del 70% de las enfermedades más relacionadas con la edad, con el envejecimiento, por lo tanto, tienen influencia del envejecimiento reproductivo y los efectos que eso tiene en todos los sistemas del cuerpo. Es decir, si estamos hablando de mujeres, pues de la menopausia. O sea, que la menopausia en sí afecta al 70% de las enfermedades que tienen que ver con envejecer.
Ya dijimos, ¿no? Por ejemplo, la osteoporosis. Y bueno, y a pesar de eso, los estudios preclínicos, es decir, los que se hacen con animales, que estudian, pues, para entender este tipo de enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento, tienen menos del 1% de modelos que se asemejen a humanos que tienen menopausia. O sea, no lo están investigando para nada. No, básicamente no se diseñan estudios que Sí. tomen en cuenta a otros animales que también tienen menopausia, que vamos a ver Ahora en el pilón para Patreons. que hay muy Sí, pocos, pero no necesitas un animal que tenga menopausia para tener un modelo animal que simule no, una hembra sin estradiol. O sea, eso sí lo puedes tener y muy fácil. Y claro, eso es lo que nada no más están ajustas. haciendo. Ajá, y eso es lo que no están haciendo. No tienen fenotipos que modelen cuerpo, o sea, que sean un buen modelo para un cuerpo humano en menopausia. No, porque ¿para qué? Insisto, solo el 50% de la población mundial pasa por eso. Qué tontería. Y pues básicamente, nada más como una moraleja de qué amolación. El 25% de la vida de las mujeres alrededor del mundo se pasa en una condición de peor salud que la de los hombres. O sea, las mujeres pasamos el 25% de nuestras vidas teniendo peor salud que nuestra contraparte masculina de la misma edad. Y para que nos dé más coraje esta estadística, las condiciones que solo afectan a la salud de las mujeres, como la menopausia, solamente le significan a las compañías farmacéuticas el 4% de su investigación y desarrollo. Que quiere decir que aun cuando la pasamos una cuarta parte más de nuestras vidas pasándola mal, solo se nos está estudiando en el 4% de los estudios de las farmacéuticas para aliviar nuestros males. Y sería un buen business, ¿eh? Aquí no creo que sea por business. O sea, Güey, aquí yo creo que es nada, sé, por misoginia y ya. ve el mercado de suplementos, lo Sí, bollante que es, porque la gente la pasa mal y dice, sí. vi en internet que esta hierbita me va a quitar el bochorno. Ni es cierto, pero alguien se está enriqueciendo con esa mentira. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, con esto vamos a acabar esta parte que es para todas las personas que está abierta y vamos a continuar con el pilón para Patreons, que está increíble. De Sí, hecho, creo que es mi parte favorita de este programa porque es la razón evolutiva de la menopausia. La menopausia es algo muy raro en el mundo animal. Muy pocas especies tienen menopausia, o sea, se cuentan con las manos, con una mano. Entonces, ¿por qué existe? O sea, ¿por qué la evolución nos trajo esta miseria? patreon.com/Mandrax. Ahí se enteran de cómo pueden formar parte de nuestro plan de mecenazgo y además de, pues básicamente ser directamente responsables de que este programa siga existiendo, también tienen acceso a nuestro contenido exclusivo y a beneficios padres como entrar más garantizado a nuestro festejo de 10 años, que ya viene. Sí, estén Entonces, atentos. sí. Y si no pueden ser Patreons porque no quieren o porque no pueden o por lo que sea, nos vemos en 15 días. Adiós. Adiós.